Bueno, nuevamente quisiera saludar a los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Me llamo Orlando Rodulfo, me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 22 años viviendo, gracias al Señor. Quisiera comenzar predicando, cantando, perdone, una sola estrofa del himno número 12 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo, la tercera estrofa. A Cristo quieres tú rechazar como Pilato y ser neutral. Quieres tus culpas a él contar. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Qué harás tú con Cristo? No puede ser neutral. Pronto tendrás que decirte conmigo qué hará ir. Bueno, este es un pequeño ejercicio que yo tengo aquí en mi casa, porque en la asamblea predican los hermanos que escogen los ancianos porque la tribuna es algo muy solemne y serio y yo lo hago por aquí. El que desea escucharlo, lo escucha. Y si puede llegar a la salvación, bueno, amén. Y si cree en el Señor, busque una asamblea congregada al nombre del Señor Jesucristo. En el mundo entero hay. Quisiera comenzar, voy a leer la misma escritura que leí antier. Lucas 16, el rico y Lázaro. Versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque se levante de los muertos. Que el Señor bendiga su palabra. Bueno, la muerte es un evento que va a alcanzar a todo ser humano. Vemos aquí en la escritura, había un hombre rico, había en el tiempo. Esto no pasó en el tiempo del Señor, porque aquí están hablando de los profetas. Pero el Señor es el Señor, como dice la escritura, es el mismo ayer, hoy y siempre.
y el Señor acompañaba a la nación, a los israelitas, los acompañó en el desierto. Y vemos varias escrituras a donde el Señor estaba en medio de ellos también, como está hoy en estos tiempos en cada congregación que nos congregamos al nombre del Señor. Podemos leer esto en Oseas y en otras escrituras. Y él también dice: he aquí yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo, con todos los creyentes, con todos los que hemos puesto nuestra confianza en él, pusimos la mirada de fe en él, como la ponían cuando los profetas obedecieron a Dios, pusieron la mirada de fe en el galardón, y lo podemos leer en la carta a los hebreos. Ellos padecieron pero tenían la mirada puesta en el galardón. Entonces aquí dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura, él murió, pero también dice que también había también un mendigo llamado Lázaro. La escritura es muy clara, dice que nadie, el que parte de esta esfera terrenal, nadie se va a poder excusar delante de Dios ante el gran trono blanco, ningún ser humano, porque el Señor conoce todos los tiempos. Como dije, esto pasó cuando los profetas, porque vemos que más adelante dice, Abraham dice, él le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces vemos que él tuvo una conversación con Abraham, o sea, tenía conocimiento de Abraham. Muchos le dicen a Abraham el padre de la fe, y todos los que hemos sido salvos es porque pusimos la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. Entonces, en este mendigo había fe. Él obedeció el mensaje de los profetas. Entonces vemos: estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y vemos que él vivió una vida perdida. La Biblia no relata si él fue responsable, pero todos los seres humanos son responsables delante de Dios para la salvación de su alma. Porque en el Antiguo Testamento dice: el alma que pecare, esa morirá. Todas las almas son mías. Y entonces vemos que es el mismo Dios, el mismo Señor que está diciendo esto. Hablando sobre el alma que pecare, esa morirá. Entonces vemos que este rico se vestía de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Vivía una vida perdida, pero también un pobre puede vivir una vida apartada de Dios, en desobediencia a Dios y al plan de salvación que Dios estableció para esta dispensación de gracia. En todos los tiempos Dios ha tenido diseñado un plan de salvación. Entonces vemos que este rico, cuando partió de la esfera terrenal, dice aquí, el mismo Señor relató, esto es una historia verdadera. El Señor es el que conoce toda la esfera terrenal, y Él es de todos los tiempos, de los tiempos de los profetas, de los tiempos en que Él estaba, porque en este mismo Evangelio de Juan, Él dice que Él conoce el corazón de todos los hombres. Entonces le digo, pero Abraham le dijo: acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Tuvo una conversación con Abraham, conocía a Abraham, entonces tenía conocimiento de que él podía ser salvo, tenía que obedecer, dejar sus deleites y seguir al Dios vivo. Entonces vemos que él le dijo esto: pero tú recibiste tus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Él obedeció, el rico, el
el pobre, el mendigo, Lázaro, aparece su nombre. Este no fue Lázaro el que resucitó el Señor. Los nombres eran comunes en esos tiempos, esos nombres. Entonces él le dijo, él estaba en tormento y él quería que enviara a Lázaro para que mojara la punta de su dedo en agua y se la pusiera en su lengua porque estaba atormentado. De inmediato la persona cuando muere sin Cristo en su corazón, y en esos tiempos cuando morían sin ser salvos, ellos iban directamente al lugar del Hades, que es el mismo infierno. Y entonces vemos que él tuvo una conversación con él. Entonces le dijo, te ruego que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos que le testifique. Pero lo que me da inquietud de esta escritura es que él le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Él tuvo la conversación y habiendo una separación a él, como dice más abajo, que estamos una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces vemos que él estaba rogando que le enviaran, porque él tenía 5 hermanos para que él estaba consciente, él sabe que tenía 5 hermanos y él quería que le fueran a testificar sobre el plan de salvación en ese momento, le fueran a testificar para que ellos no vinieran a ese lugar de tormento. Estaba confundido, como dice en el libro de Apocalipsis, dice confusión perpetua, que es el lugar del lago de fuego, confundido. Ahí en ese lugar, tal vez ya hay muchos confundidos, pensando que caminaron con Dios en esta tierra, que obedecieron a Dios y nunca obtuvieron salvación y se fueron sin salvación, y están confundidos ahí, atormentados ya en el infierno. Estas son cosas muy delicadas de una persona. Se le predica y se vaya con responsable de la palabra de Dios. Yo cuando no era salvo, escuchaba la palabra de Dios, pero yo no tenía conocimiento. Lo único que sí, cuando escuchaba que hablaban del lugar de condenación, cuando mi conciencia fue despertada, tenía temor de ir a ese lugar y siempre le pedí al Señor que me ayudara a entender el plan de salvación, porque me lo aconsejó un hermano una vez. Pídale al Señor que le ayude a entender. Hasta que un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche, yo no soportaba más la carga de mi pecado. Mi corazón se hizo demasiado pequeño delante de Dios y reconocí que el Dios del cielo es el creador de los cielos y de la tierra, y que Él es Dios, y que su Hijo amado murió por mí, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y Él fue el que me salvó a mí, mi alma. Por eso tengo paz en mi corazón y tengo la seguridad de que si Él viene hoy, me voy con Él, o si llego a morir, mi alma va inmediatamente con el Señor, porque aquí vemos que este murió y fue al lugar de condenación, pero el mendigo estaba en el seno de Abraham. Porque aquí entonces vemos, y Abraham le dijo a Moisés, tiene, y a los profetas, Abraham le dijo a él. Entonces le volvió a repetir, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre ellos de los muertos, se arrepentirá. Cuando uno lee en este evangelio de Juan con los fariseos, ellos tenían conocimiento, eran unos fariseos, eran judíos estrictos, demasiado estrictos, pero si lo vemos cuando dice el Señor le dijo, la verdad os hará libre, ¿verdad? Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos no obedecían era como un poco de pintura, un poco de religión, y así puede estar una persona. Entonces vemos este caso aquí que respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Ellos mismos decían, nuestro padre es Abraham, pero como estaba diciendo
el rico, padre Abraham, pero no le obedeció. Así estaban estos fariseos. Aquel vivió perdidamente, estos eran unos religiosos. O sea, el conocimiento de la Escritura no trae salvación. Como les digo, yo cuando comencé, entré por la puerta, creí en el Señor, fui salvo y empecé a estudiar las Escrituras. Yo no tenía ánimo de estudiar las Escrituras mucho, pero escuché a un siervo del Señor enseñando sobre las Escrituras y le oré al Señor que me diera apetito para leer las Escrituras, y tengo varios años leyendo las Escrituras. Uno se va, después va entendiendo cosas al tiempo. Entonces vemos que nuestro padre Abraham, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que he hablado la verdad, cual he oído de Dios, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto también Abraham? Ellos estaban en lo contrario del Señor, más bien querían matar al Señor. Entonces tenían conocimiento, pero no eran salvos. Entonces vemos la otra escritura en Nicodemo, cuando le dijo el Señor, le habló sobre el nuevo nacimiento. Entonces tuvo el Señor una conversación con el Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces vemos que el Señor le dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? El Espíritu Santo es el que tiene que obrar en el corazón de una persona, no es él por el conocimiento de la Escritura. Tiene que la persona reconocer que es un pecador delante de Dios y por la fe ir al Señor Jesucristo, porque Él es el único que le puede perdonar pecado. Así busque de dejar aquello, lo otro, no lo va a poder lograr, porque cada uno de los que somos salvos tuvimos experiencias y que no nos condujeron a la salvación. Cuando caímos humillados, por la fe llegamos al Señor. Ahí fue que alcanzamos el perdón de nuestros pecados y experimentamos la salvación de nuestras almas. Y hay muchos ahorita responsables, como yo digo que este rico tenía conocimiento, porque en el Señor, el Dios del cielo, le da oportunidad a todo ser humano para que se arrepienta, se convierta y crea en el Señor. Y a estos que estuvieron en estos tiempos, cuando los profetas también les dio la oportunidad a la nación de Israel, pero muchos de ellos desobedecieron. Entonces vemos que el Señor hizo este relato. Ellos todos tenían conocimiento del Mesías, del Hijo de Dios, y ellos lo tuvieron ahí. Por ejemplo, Nicodemo y muchos que creyeron en el Señor, pero vemos que muchos también rechazaron, como estos fariseos, estos y varias sectas que habían ahí, y muchos rechazaron al Señor Jesucristo. No rechaces tú al Señor Jesucristo, como te canté en el himno. A Cristo quieres tú rechazar como Pilato y ser neutral. ¿Quieres tus culpas a Él contar? ¿Qué harás tú con Cristo? Tienes la oportunidad de ser salvo. El que te puede salvar es el Señor Jesucristo. Si tú vas por la fe a Él, le confiesa que eres un pecador y Él te va a perdonar si vas con un corazón sincero. Yo quería ser salvo y ese 6 de febrero del año 2011 pude ser salvo porque anhelaba en el corazón ser salvo. Quería ser perdonado porque yo no quería ir a ese lugar a donde está el rico, porque este es un lugar que el Señor habló
y lo habló en todo el trayecto de su ministerio terrenal y en un lugar real. Y el libro de Apocalipsis dice, también habla sobre este lugar, dice, a donde estarán atormentados día y noche. Pero a los que ya hemos creído en el Señor, dice que ahí no habrá noche, sino que el mismo Señor nos va a alumbrar y no va a haber noche, sino ni vamos a sufrir ni nada, sino que vamos a estar en presencia de nuestro amado Salvador por toda la eternidad. ¿Tú quieres disfrutar de esto? Arrepiéntete de tus pecados, cree en el Señor para que no vayas a ir al lugar de condenación por rechazar al Señor Jesucristo.